Jóvenes, buenas tardes. Vamos avanzando en un nuevo tema de literatura. En esta ocasión en literatura nos corresponde revisar a Dante Alighieri y su gran obra Divina Comedia. Cuando hablamos de Dante Alighieri, es necesario recordar elementos también de la época. ¿Y por qué? Porque un autor, por más que construya, por más que organice un mundo imaginario, de alguna manera parte de la realidad. Y Dante Alighieri rescató elementos de su época. Por consiguiente,
por aquí rescatemos elementos de la época de Dante Alighieri. Recordemos que Dante Alighieri nació en Italia. Ahí nació, ahí vivió y ahí murió. Veamos el contexto histórico-cultural. O sea, ¿qué experimentó en su época, qué pudo observar en su época Dante Alighieri? Observamos que en la época de Dante Alighieri la sociedad era feudalista. ¿Y qué significa feudalismo? Feudalismo significa que hay grandes dueños de tierras y ahí trabajan en condiciones sobre todo de opresión, de injusticia, de miseria, campesinos. Dicho de otra manera, el feudalismo impuso la pobreza antes que el progreso de todos. Luego, veamos las formas de gobierno que eran frecuentes en Europa en esa época. En esa época era frecuente la monarquía, o sea, el gobierno de reyes, sobre todo reyes absolutistas, y por lo común la monarquía traía pobreza para el pueblo. Además, vamos a encontrar el predominio de la Iglesia Católica. Y la Iglesia Católica no solamente se conformaba con predominar a nivel religioso, también llevaba su influencia eh, a las ciencias, al arte. En todo se entrometía y sobre todo para generar dificultades, que para favorecer la ciencia o el arte. Luego vamos a encontrar que Dante Alighieri nació en una región de Italia, la región llamada Florencia. Y en Florencia, Italia, hubo dos partidos políticos, los güelfos y los gibelinos. Los güelfos plantearon que el Papa sea un rey universal. Los gibelinos decían que sí hace falta un rey universal, pero que ese rey universal no debe ser el Papa, sino más bien debe ser un rey que sea producto de la asociación de los poderes de Roma y de Alemania. Luego vamos a encontrar que en Florencia, Italia, los güelfos se van a dividir en dos grupos. Se van a dividir en los blancos o moderados y los negros, o también llamados radicales. Los blancos proponían que el Papa debe ser un rey universal, sí, pero sobre todo espiritual, que no se mete en política, en guerras, en manejo de dinero. Mientras que los negros o radicales proponían que el Papa debe ser un rey universal en todos los sentidos y tenga poder económico, militar, político, todo. De hecho, que Dante Alighieri estaba en los moderados porque era un grupo que más se vinculaba con los ideales cristianos. Además, vamos a encontrar que en la época de Dante Alighieri, las lenguas romances, o sea, derivadas del latín, o también llamadas neolatinas, ya se habían consolidado. Había muchas ya lenguas ya de origen latino. Por ejemplo, el castellano, el italiano, el francés, el portugués, el romano, el catalán, ya estaban vigentes, ¿no? Por otra parte, en la Edad Media, la Iglesia fortaleció, defendió, impuso que todos crean que el centro que la Tierra era el centro del sistema planetario y por tanto defendían un sistema geocéntrico, un sistema geocentrista. Por aquí nos concentramos en Dante Alighieri, veis su imagen,
Y al lado está la imagen de Beatriz di Portinari. Beatriz di Portinari fue su amor platónico. Su amor platónico, ¿eh? Ellos no forjaron ningún amor material, ni siquiera en lo mínimo, ni un beso, ni una caricia. Sin embargo, Dante Alighieri la amó mucho, o sea, fue su amor platónico, ¿no? Pero también fue su musa también, porque le inspira obras y sobre todo en la Divina Comedia logra idealizarla. ¿Y en qué obra está ese amor eh, netamente de pareja, un amor humano hacia ella? En la vida nueva, ¿eh? No olviden que musa es aquella persona que te inspira, ¿no? O para quien escribes, es la musa, la inspiración. Y su amor católico nada más. Porque Dante Alighieri sí se casó, pero hay que recordar que Beatriz de Portinari falleció muy joven, a los 25 años. Dante tenía 26 años en ese época. Dante muy afectado, porque pese a que ella estaba casada con otro, Dante pues estuvo muy afectado y guardó luto 4 años. Y ya cuando tuvo 30 años dijo, ahora sí, la vida continúa, debo casarme. Y por aquí veamos a su esposa. Su esposa fue la italiana Gemma Donati. Gemma Donati, ¿eh? Ahora nos concentramos en el contexto ya literario de Dante Alighieri. Dante Alighieri nació, escribió sus obras, publicó la mayor parte de sus obras a fines de la Edad Media, lo que se le llamó el Prerrenacimiento. El Prerrenacimiento. Y Dante, junto con Francisco Petrarca y Giovanni Boccaccio, fueron los genios de este momento de transición. Dante Alighieri, el autor de hoy, Francisco Petrarca, Giovanni Boccaccio. Ahí están los tres genios del Renacimiento. Hay que recordar que Dante Alighieri dejó su obra principal lista para publicarse. ¿Ah? Él no publicó su obra principal. Además, él la dejó con el título de comedia. Sí, ¿eh? Figuraba con el título de comedia su obra. Y así fue publicada por primera vez después de su muerte. Recordemos que cuando una obra se publica después de la muerte del autor, ¿hablamos de qué? Hablamos de la obra póstuma. La obra póstuma. Su obra comedia. Ahí está. Comedia. Esta obra se publica en 1324 con su nombre original, Comedia, y esta publicación fue leída por Giovanni Boccaccio. Giovanni Boccaccio dijo, señores, esta obra es genial, por tanto, sugiero que le pongan un adjetivo importante. Agreguen el adjetivo divina. Divina porque se asocia a Dios y además divina porque es una obra grandiosa, pues. Le hicieron caso. Le hicieron caso. Y desde la segunda publicación hasta ahora, en todas las partes del mundo, incluyendo acá en Trujillo, se difunde y se publica como Divina Comedia. Francisco Petrarca escribe su libro Cancionero, donde hay diversidad de poemas. Es un libro muy importante en la poesía de esa época.
Después tenemos por aquí a Giovanni Boccaccio, el culpable para que la obra lleve el adjetivo de divina. La obra más importante de Giovanni Boccaccio fue el Decamerón, que son 100 cuentos. Son 100 cuentos, 100 cuentos. Y vamos a encontrar que pareciera contradictorio, profesor, pero Decamerón, Deca es 10. Son 100 cuentos. Bueno, a lo mejor alguien puede estar pensando en la simbolización matemática, profesor. 10 al cuadrado, pues Deca 10 al cuadrado. 10 es 10. Bueno, pues, por ahí está la explicación. Por ahí está. Sucede que esta obra está dividida en 10 capítulos que el autor llama jornadas. 10 capítulos, 10 jornadas. Y seguramente el autor prefirió dar el nombre a la obra por la cantidad de capítulos y no por la cantidad de cuentos. Y además, cada capítulo tiene 10 cuentos. 10 capítulos, 10 cuentos cada uno. Y ahí está. Aplicamos potenciación. 10 al cuadrado. Nos centramos ahora en la obra como tal. En la Divina Comedia. Aquí nos centramos en la Divina Comedia. Divina Comedia. Y comencemos estudiando la forma. Recuerden, jóvenes, que una obra hay que estudiarla en fondo y forma. Comencemos por la forma, después ya abordaremos el fondo, donde debemos trabajar el tema, personajes, acontecimientos, ambientes, en fin, ¿no? Comenzamos por la forma. En la forma no basta con trabajar la estructura de la obra, el narrador, las técnicas, el lenguaje, no. Hay algo más. Hay algo más, ¿eh? También hay que trabajar aquí la clasificación de la obra. Clasificar a una obra también implica tener en cuenta su forma, ¿no? Esta obra la clasificamos dentro del género épico. Ojo, esta obra está en el género épico. ¿Y en qué especie? Género épico, ¿cierto? ¿En qué especie? Esta obra está ubicada en la especie llamada epopeya. Esta obra es epopeya, ¿no? Repito, género épico y especie epopeya. Ahora sí entremos a más aspectos de la forma. Vamos con la estructura. Esta obra es tripartita, o sea, tiene 3 partes. Pero ojo, esas partes no corresponden netamente a la imaginación del autor, sino responden a la ideología religiosa dominante en esa época y que hasta ahora subsiste. Recuerden que en esa época dominaba el catolicismo, y el catolicismo propuso pues que en el más allá nos esperan 3 estamentos. ¿Te portas mal? Por ejemplo, no le pones mucho esfuerzo a los estudios para ingresar, o constantemente entras tarde, ¿sí? Te portas mal, al infierno. Te portas regular, al purgatorio, y te portas bien, al paraíso. ¿Mm? Esos conceptos del catolicismo, porque en la Biblia no encontramos esos conceptos, ¿eh? Dante los asimila. Dante era un buen católico. ¿Ah?
Dante era un buen católico, por tanto asume esa postura, ¿no? Pero si comenzamos a observar la estructura, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar que esta obra presenta, en el infierno presenta un prólogo que es un canto. Canto significa conjunto de versos. Y luego 33 cantos. En el purgatorio 33 cantos, en el paraíso también 33 cantos. Y de ese modo suma 100. 100 cantos tiene esta obra. El narrador sorprende para la época. ¿Y por qué sorprendió para la época? Sorprendió para la época porque en esa época por lo común se contaba en tercera persona. Pero fíjate, el gran Dante Alighieri organiza esta obra en función al narrador en primera persona protagonista. ¿Qué significa narrador en primera persona protagonista? Significa que el personaje principal nos va contando su vida como si fuera una autobiografía. Ese el narrador. Jóvenes, no olviden, jóvenes, que estamos recién explicando la obra, ¿no? Al término de la explicación, si es que hay dudas, recién, profe, esto. Estamos en la forma. Después entraremos ya al fondo contenido, donde abordaremos selva oscura, las fieras, los personajes, los guías, etcétera, jóvenes. Entonces, esta obra tiene al narrador en primera persona protagonista. Y tiene igual nombre que el autor. El personaje ya por nombre, Dante Alighieri. Dante Alighieri. Es más, este personaje, Dante Alighieri, tiene mucha afinidad, mucha semejanza con el autor. Por ejemplo, Dante Alighieri, el personaje, también dice que ha nacido en Florencia, Italia, igual que el autor. Dante Alighieri, el personaje, admira a Virgilio como autor, igual también el autor, Dante Alighieri, ¿no? Ambos personajes tienen como musa a Beatriz di Portinari, ¿eh? El profesor de Dante Alighieri, el profesor en el colegio, en la formación académica, fue Benvenuto Latini. El profesor del autor, Dante Alighieri, también fue Benvenuto Latini. Eso quiere decir que el personaje de Dante Alighieri ha sido creado por su autor a su imagen y semejanza. Pero no se confunda, no es el mismo. El personaje de Dante Alighieri es un invento del autor. El que escribe la obra, el autor de carne y hueso, ya ese es el humano, el creador de esa obra. Veamos por aquí las técnicas, ¿no? Encontramos técnicas como linealidad, apertura inmediata, flashback, flash forward, salto cualitativo. ¿A qué nos referimos con linealidad? Linealidad significa que los hechos son contados en orden. Agregamos los hechos en orden. Luego tenemos por aquí apertura inmediata. Apertura inmediata significa comenzar por un problema, por un conflicto. Encontramos que Dante, o la obra comienza justamente mostrando que Dante está en peligro. Primero, el personaje Dante se extravía en una selva oscura. Se extravía
en una selva oscura. Y de pronto quiere salir de la selva oscura y es atacado, es acosado, rodeado por 3 fieras muy agresivas. Y acosado. 3 fieras. Fieras terribles, ¿sabes? Una pantera, un león, una loba. Después tenemos el flashback. Flashback. Flashback significa recuerdo breve. También recibe el nombre de regresión. También la puede llamar analepsis. Flash forward significa proyección al futuro. Anticipación. También la puede llamar prolepsis. Salto cualitativo significa de lo real a lo fantástico, de hechos reales a hechos de sueño o pesadilla. Dicho de otra manera, la presencia de hechos fantásticos en una obra genera el salto cualitativo. La presencia de sucesos fantásticos. Luego tenemos el lenguaje. A nivel del lenguaje hay que precisar aquí el código y también el verso tradicional, ¿no? El código y el verso tradicional. Código significa el idioma. A pesar de que en esa época se exigía, sobre todo en Italia, que escriban en latín, Dante Alighieri no hizo caso. Dante Alighieri escribe esta obra en un dialecto de latín, en dialecto toscano, que después será base para el italiano. Tenemos luego tercetos endecasílabos. Tercetos endecasílabos. Esta obra está en verso tradicional. ¿Qué significa verso tradicional? Que por lo menos utiliza rima, métrica y estrofas. Esto está en tercetos. Terceto significa que cada grupo tiene 3 versos, 3. En decasílabos, que todos los versos presentan 11 sílabas métricas. Todos los versos de esta obra presentan 11 sílabas métricas. Además, la rima consonante y encadenada. Rima encadenada vamos a sustentarla luego con fragmentos. Por aquí tenemos un fragmento de la obra. Recordemos que esta obra está en verso. Un fragmento de la obra. Este es un fragmento del prólogo. Y justamente en ese fragmento del prólogo, ¿qué manifiesta? Dice, en medio del camino de la vida, errante me encontré por selva oscura en que la recta vía era perdida. ¡Ay! ¿Qué decir lo que era es cosa dura? Esta selva salvaje, áspera y fuerte, que en la mente renueva la pavura. Tan amarga es que es poco más la muerte, más al tratar del bien que allí encontrara, otra cosa diré que vi por suerte. Así comienza el prólogo de la obra, haciendo referencia a la selva oscura. Después, a las fieras.
encontramos que en esta obra todos los versos miden 11 sílabas, o sea, en decasílabos. Además, estás observando que utiliza la rima consonante. Cuando las rimas son iguales, se denomina consonante. Tenemos aquí las rimas, por ejemplo, vida y perdida, ida, ida. Ida, ida. Ahí está. Ida, ida. Ura, ura igualito, ¿ve? Fuerte, muerte, suerte, erte, erte igualito. Cuando las rimas tienen sus iguales, se llama rima consonante. Además, observas que cada paquete tiene 3 versos, 3 versos, 3 versos. Esto se denomina terceto. Pero, si tú observas un terceto y el primer verso de la siguiente estrofa, se forman 4 versos de rima cruzada. Y además son de arte mayor. Ante, la rima A, sobrante ante, la rima A, termina ina, 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 la rima B, colina, ina, ina, la rima B. Ahí está. Si es que tenemos 4 versos de arte mayor y rima consonante, esta estrofa tiene su nombre. Se denomina serventecio. Eso quiere decir que Dante Alighieri, de modo rápido, genérico, al ojo, digamos, presenta pues 3 tercetos. Pero, camuflados en los tercetos, aparecen ¿qué? Aparecen serventecios. Luego veamos por qué hemos afirmado que esta obra tiene rima encadenada. Y aquí tenemos un fragmento ya netamente del infierno. Dice, ahora comienza el grito dolorido a resonar en la mansión del llanto, y el corazón golpea y el oído. Era un lugar mudo de luz, en tanto que mugía cual mar embravecida por encontrados vientos con espanto. Si es que la rima de una estrofa se utiliza en la siguiente estrofa, eso se denomina rima encadenada. Por ejemplo, aquí tenemos el sonido anto. El sonido anto de la primera estrofa se emplea en la segunda estrofa en las palabras tanto y espanto. El sonido ida de la segunda estrofa se emplea en la tercera estrofa, en movida y en caída, ida, ida. El sonido hino de la tercera estrofa se emplea en la cuarta estrofa en torbellino, hino y en divino. Ahí está, hino, hino. El sonido entos se utiliza en la siguiente estrofa, en tormentos y en pensamiento. Ese tipo de rima que se va asociando de esta estrofa con la siguiente, de esta con la siguiente, se denomina rima encadenada y así está organizada toda la obra. Esta obra es genial, ¿no? Su estructura está todo perfecto, ¿no? Luego vamos al fondo contenido. En el fondo contenido hay que revisar el tema de la obra, los personajes, las ideas principales, en fin, ahí está. Tema, personajes principales, ideas principales, en fin, ¿no? ¿El tema cuál es? El trayecto del alma por el más allá. Claro, Dante simboliza el alma
que va a transitar según cómo se comporte por infierno, por purgatorio o por paraíso. El personaje principal es Dante Alighieri, sus guías, Virgilio, Beatriz, San Bernardo. Encontramos diversidad de ideas. Por ejemplo, vamos a encontrar que en esta obra está el catolicismo. Encontramos el castigo contra el mal en el infierno, la esperanza de salvación en el purgatorio, el disfrute por las buenas acciones en el paraíso. Además, esta obra cuestiona al clero, o sea, a las autoridades de la Iglesia Católica, papas, obispos, cardenales, sacerdotes, y también da una visión crítica de la sociedad, de su época, la sociedad. Ahora sí, expliquemos ya esta obra a nivel de sus ambientes, hechos, personajes, en el infierno, el purgatorio, y el paraíso. Ahí está, el paraíso, purgatorio, infierno. Hay que recordar que antes de la entrada al infierno, Dante nos cuenta que se extravía en una selva oscura. Dante se extravió en una selva oscura. Aquí está la selva oscura. Hay que recordar que esta obra es alegórica. Alegórica, alegórica. ¿Y qué significa alegórica? Alegórica significa que tiene muchos símbolos. Esta selva oscura es un símbolo. La selva oscura simboliza el pecado. Por consiguiente, Dante está sumergido en el pecado, en la selva oscura. Él quiere salir y aparecen tres fieras para sumergirlo más en la selva oscura. Estas tres fieras representan, simbolizan pecados graves, pecados capitales. La pantera simboliza la lujuria. El león representa la soberbia, el orgullo, el poder. La loba representa la avaricia. Dante está asustado, rodeado por tres fieras, y aparece Virgilio, y que le manifiesta: tranquilo, Dante. Dante, yo me ubico en el primer círculo del infierno. El primer círculo que llaman el limbo. Pero hasta ahí ha llegado una dama celestial. Una dama celestial llamada Beatriz di Portinari. Esa dama me pidió que, por favor, yo venga hasta acá a apoyarte, venga a salvarte de esto y a guiarte por el más allá, pero únicamente voy a guiarte por el infierno y el purgatorio. Además, esa dama me ha dicho que Dios me ha dado licencia para poder salir. Por tanto, Dante, voy a guiarte por el más allá. Y comienza su trayecto, ¿eh? Y así entran al infierno. Dante Alighieri manifiesta que el infierno está en el subsuelo, en el planeta Tierra, en el subsuelo, en el hemisferio norte, en el subsuelo. Por aquí tenemos
una parte de la esfera terrestre, vemos que está su separación en la mitad, hacia arriba el hemisferio norte, y notamos que el infierno tiene forma de cono invertido. Tiene forma de cono invertido y ya el infierno se va descendiendo. Primer círculo, segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno. Se va descendiendo. El noveno círculo, según Dante Alighieri, es puro hielo. Puro hielo, ¿eh? Luego veremos por qué, ¿eh? Y después hay un túnel por donde se van ya al purgatorio. Por aquí tenemos un esquema donde aparece un corte un poco más específico, ¿eh? Por aquí está el corte. Y aquí es más visible la forma de cono invertido. Porque tenemos un esquema general, ¿no? Un esquema general de los 9 círculos. Ahí están. Obviamente que luego vamos a analizarlo pues, con más detalle, ¿no? En el primer círculo están los virtuosos pero no bautizados. O sea, se portaron bien, pero no fueron bautizados, ¿eh? En el segundo círculo están quienes están los lujuriosos, o sea, los pecadores sexuales. En el tercero están los dragones, las dragonas. Ahí están. Los dragones, las dragonas. Los glotones están en el tercer círculo. En el cuarto son castigados quienes los pródigos y avaros. Los pródigos y avaros. En el quinto círculo son castigados los coléricos. En el sexto los herejes. En el séptimo los violentos, los agresivos, las agresivas. En el octavo están los fraudulentos. Los fraudulentos. En el noveno están los traidores. Vamos a encontrar que en el primer círculo no hay castigo para ellos, ¿eh? Es que fueron almas de bien. Digamos que únicamente cuál fue su dificultad, que no fueron bautizados, ¿eh? Por tanto, en este círculo sus almas se van a portar bien. No requieren castigo, tampoco un guardián, ¿eh? No.
Del segundo al noveno círculo, ahí sí, ¿eh? Del segundo al noveno círculo, sí, las almas son castigadas y en cada nivel hay un guardián. Veamos los guardianes y después pasamos a explicar círculo por círculo con sus detalles. ¿Eh? En el segundo círculo están los lujuriosos, o sea, los pecadores sexuales. Y aquí el guardián es Minos. Minos. Minos es un personaje con apariencia humana. Sí, apariencia humana. Pero, ¿qué tiene de animalesco? ¿Ah? De animalesco es su larga cola. Tiene una larga cola. Ojo, cuando pases por ahí, no mire los ojos de Minos. Peor va a ser. Mira su cola. ¿Por qué? Según, según cuántas veces envuelva su cola, te va indicando tu ubicación. Si envuelve su cola 9 veces, te está diciendo, tu peor pecado es la traición. Traidor, traidora. Vete al noveno círculo. Si envuelve su cola 7 veces, te está diciendo, tu peor pecado es la violencia agresiva. Anda al séptimo círculo. Si envuelve su cola 3 veces, te está diciendo, tu peor pecado es comer mucho. Basta ya. Vaya al noveno, vaya al tercer círculo. Y así se va ubicando. ¿Eh? En el tercer círculo, ya dijimos que ahí están los glotones, las glotonas. Y ahí el guardián es un perro gigante. Un perro gigante llamado Cancerbero. Un perro gigante con 3 cabezas. En el cuarto círculo están los pródigos y avaros. Pródigo significa derrochador.
Entonces, en el cuarto círculo están los pródigos y avaros, y ahí está como guardián Plutón, un lobo feroz. En el quinto círculo están los coléricos, las coléricas, y ahí está Flegias como guardián, que es un barquero, ¿eh? El barquero del río, el barquero de la laguna Estigia. Laguna Estigia. En el sexto círculo, están los herejes. Y ahí está Epicuro, ¿no? En los herejes. Ojo, hereje no es igual que ateo, ¿eh? Hereje es alguien que es creyente, está bautizado en una iglesia, pero constantemente se muestra en desacuerdo con su iglesia. Eso es hereje. En el séptimo círculo están los violentos, las violentas, los agresivos, las agresivas. Y ahí el guardián es el Minotauro, un hombre con cabeza de toro. En el octavo círculo están los fraudulentos, los que utilizan la mentira para aprovecharse de los demás o dañar a los demás. Y ahí como guardián aparece Gerión. Gerión. ¿Qué es Gerión? Gerión es un ser monstruoso, cabeza humana y cuerpo de serpiente. Después tenemos el noveno círculo. Ahí están los traidores y las traidoras. Ahí está Satanás, ¿eh? Ahí está Satanás, también llamado Mefistófeles, o también llamado Lucifer. Es un gigante que está sumergido hasta el pecho en hielo. Las demás almas están sumergidas en el pecho hasta la cabeza. Están en hielo hasta la cabeza. Y hay gigantes como guardianes, ¿eh? Entre ellos aparece Anteo. Anteo, que es un gigante que ayuda a bajar a Dante y a Virgilio del octavo al noveno círculo. Ahora sí, detallemos caso por caso. Sucede que antes de entrar al infierno hay un río. Es el río Aqueronte, que significa río del dolor. El río Aqueronte, ¿no? Y ahí también hay un barquero. El barquero Carón o Caronte. Ahora sí vamos ya círculo por círculo. Círculo por círculo. En el primer círculo ya dijimos que están quienes. Están los virtuosos, pero tienen un pecadillo, ¿no? Es que no fueron bautizados. ¿Y por qué no fueron bautizados? No fueron bautizados porque nacieron antes de Cristo. Virtuosos, pero no bautizados.
Y ahí encontramos a Homero, a Virgilio, a Sócrates, a Platón, Aristóteles, Héctor, Heráclito de Efeso, Hipócrates, Galeno. Ahí también está Euclides y tantos de la antigüedad, sobre todo sabios. ¿Ah? Vamos al segundo círculo. En el segundo círculo están los lujuriosos. ¿Qué significa lujuriosos? Lujurioso significa pecadores sexuales. No olviden que ya hemos mencionado varias veces, ¿ya?, que en el primer círculo no hay ni guardián ni castigo, ¿ya?, porque fueron humanos de bien, nada más que no recibieron el bautismo, y sobre todo porque nacieron antes de Cristo, ¿no? Tenemos luego los lujuriosos, o sea, los pecadores sexuales. Y allí encontramos, por ejemplo, a Aquiles. Ahora, veamos a través de los personajes algunas formas de lujuria. Tenemos ahí Aquiles. ¿Y Aquiles por qué está ahí? Se dice que Aquiles tenía como amigo con derechos a Patroclo. Por tanto, eso quiere decir que Aquiles era homosexual. Por consiguiente, el homosexualismo y sus afines, por ejemplo, el lesbianismo, ¿son qué? Son formas de lujuria. Son formas de lujuria. El homosexualismo, el lesbianismo, el bisexualismo, ¿eh?, son formas de lujuria. ¿Y por qué está París ahí?
Sucede que Paris se llevó a mujer ajena. Un momento. Si tú te interesas en pareja ajena, esa es lujuria también. Y por tanto al infierno, por tanto. Eso quiere decir que debe estar atento o atenta. Claro, los sentimientos a veces son imprevistos, a veces espontáneos, ¿no? De repente conoces a alguien, te gustó, conoces a ella, te gustó, a él te gustó. Hasta ahí puede ser razonable, ¿no? Pero ya te enteras que tiene pareja, entonces un momento, apártate, no insistas, porque eso es pecado. ¿Y por tanto qué? Por tanto, al infierno. Tenemos por aquí a Elena. Tenemos a Elena. Y Elena, ¿por qué? Podemos pensar, pobrecita, la raptaron, ¿no? Pobre. No, recuerden que en esa época las ciudades griegas eran muy vigiladas, ¿ah? Eran muy vigiladas. Además, ella era reina, las reinas pues tenían sus doncellas que a la vez eran sus guardaespaldas y guerreras, además tenía siempre guerreros ahí vigilándolas, ¿no? O sea, ella se fue por su propia gana, se fue escondida con Paris, ¿no? Por tanto, la infidelidad en varones o en mujeres es que es lujuria. Es lujuria, ya sabes, ¿eh? Por consiguiente, hay que ser fieles. Si eres infiel, por consiguiente, ¿qué? Al infierno. Luego por aquí tenemos a Cleopatra. Ahí está. Cleopatra. Bueno, sobre ella se han tejido muchas mentiras, ¿no? Sobre ella se han tejido muchas mentiras. Se habla, pues, por ejemplo, hace justamente en enero del 2020, hace 2 años, en clases presenciales, por ahí un saludo, profesor, ¿qué pasa? Mi profesor tal ha dicho que Cleopatra se bañaba en simiente, o sea, semen. Bueno, eso no aparece en las fuentes históricas. Y yo le dije, pues tu profesor seguramente ha visto películas eróticas o pornográficas, porque eso no aparece en los libros históricos, en las fuentes. ¿Eh? Más bien, lo que sí aparece en las fuentes históricas, en los libros antiguos, incluso de esa época, fue que Cleopatra era una oportunista sexual. ¿Y qué significa oportunista sexual? Significa que aprovecha su belleza, ya sea varón o mujer, para lograr beneficios. Terminas tu carrera, entras a trabajar a una empresa, y en esa empresa, pues el jefe o la jefa te invita a salir, después te dice, hagamos esto, lo otro, mira, yo vi como un mejor puesto de trabajo. Yo veo que en un mejor puesto de trabajo, te ascendemos, te aumentamos el sueldo, en fin. Y tú accedes a eso
serás un oportunista o una oportunista sexual. Recordemos que los romanos, el imperio romano conquista, derrota a Egipto. Y los romanos, al pueblo derrotado, le ponían un gobernante romano para que controle ese reino dominado. Por tanto, Cleopatra, ¿qué hace? Seduce al emperador de Roma, Julio César, se vuelve su amante, se vuelve la amante, ¿pero para qué? Para que ella siga siendo, pues, la reina de Egipto. O sea, lo hizo con una intención, con un interés, o sea, oportunista sexual. Luego por aquí tenemos a Pablo y Francesca. Pablo y Francesca. Pablo y Francesca, ¿por qué están ahí? Pablo y Francesca estaban intentando algo con el ex, con la ex. Ojo, ¿eh? Si tú por ahí estás escribiendo, mensajeando, intentando algo con el ex o con la ex, eso es lujuria y te vas al infierno. ¿Eh? Por tanto, ya párale, ya. Bloquéalo por el WhatsApp, bloquéala, ya está, y punto. ¿Qué prefieres? ¿Irte al infierno o salvarte? ¿Ah? No olviden, ¿ah? Ya, listo. Supérenlo ya. Déjenlo en paz, déjenla en paz. Veamos qué pasó con Pablo y Francesca. Veamos qué pasó. Sucede que Pablo y Francesca en su adolescencia se amaron, ¿eh? Pero cuando llegan a la juventud, cada quien sigue su camino amoroso. Ella se casa con otro, él con otra. Así, ¿eh? Pero pasan algunos años y Francesca está por un
Ahora, castigo para los lujuriosos o lujuriosas están impulsadas por un torbellino, por un viento, y ese viento fortísimo los golpea contra el enrejado. Aquí lo agregamos entonces las almas impulsadas por un torbellino. En el tercer círculo están los glotones, las glotonas. Y ahí, por ejemplo, encontramos a Siaco. Siaco, ¿no? Siaco era un bufón. En el lenguaje de hoy diríamos cómico, ¿no? Un cómico. Ahí está. Ahora sí, Siaco fue de la época de Dante Alighieri. O sea, Dante Alighieri no únicamente incluye a personajes históricos, también incluye a personajes de su época también. Y castigo contra los glotones, su castigo es estar en fango, bajo lluvia helada y granizo. Y encima, para rematarlos, ¿quién pasa sobre esas almas? Pasa el, el perro cancerbero. En el cuarto círculo están los pródigos y avaros. Pródigos significa que malgastan el dinero, y avaros que son mezquinos, tacaños. Y Dante dice que ahí la mayor parte de integrantes eran del clero, papas, cardenales, obispos, sacerdotes. Aquí Dante está cuestionando la Iglesia Católica, que en esa época entró en gran crisis. Y vamos a encontrar que Dante dice que estas almas se insultan con tremendas groserías y además se pelean a pechazos. Se pelean a pechazos y se insultan. En el quinto círculo están los coléricos o coléricas. Y ahí vamos a encontrar, Dante dice que ahí está, entre otros conocidos, a Felipe Argenti, que fue de su época y era de un partido político rival, era de los gibelinos. Y castigo contra, castigo contra los coléricos. Los coléricos se arrancan la piel y los músculos con dientes y uñas, y con las uñas de las manos se arrancan la piel del rostro, ¿no? Entonces se autodestruyen. Con dientes y uñas. En el sexto círculo, ya dijimos que están los herejes, o sea, aquellos que pertenecen a una iglesia, pero que constantemente muestran su desacuerdo con su propia iglesia, ¿no? Dante dice que ahí en este círculo hay nichos, hay sepulcros que están encendidos, son como hornos. Llegan las almas y son lanzadas al sepulcro y ahí las tapan, que estén quemándose eternamente.
Por tanto, en sepulcros de fuego. Ese es su castigo, ¿eh? Tenemos luego los violentos. En los violentos vamos a encontrar tres partes. Vamos a encontrar a los homicidas, a los suicidas, a los deicidas. Deicida significa ateos, ¿eh? O sea, ser ateo es un pecado gravísimo. Allí están los ateos y destructores de la naturaleza. Los homicidas están sumergidos en un río de sangre. Asesinos. Los suicidas están convertidos en plantas. Los deicidas y destructores del medio ambiente están soportando una lluvia de fuego. Después tenemos los fraudulentos, donde hay 10 tipos de fraudulentos. Vamos a encontrar como fraudulentos, rufianes y seductores. Seductores saben qué es ya. Rufián significa alcahuete. Alcahuete, ¿eh? Si estás por ahí que te hago la buena con mi primo, con mi hermana, con mi vecino, con mi amiga de la pre, con mi amigo de la pre. Ah, eso es alcahuetería. ¿Ah? Su castigo. Las almas son azotadas por demonios. Aduladores y cortesanos significa los homónios, que están siempre apoyando a alguien por buscar un beneficio. Su castigo está en excremento humano, sumergidos ahí. Los simoníacos, los simoníacos son aquellos que tienen poder en la iglesia, de repente son papas, obispos, cardenales, en fin, y aprovechan para hacer negociados. Su castigo, de cabeza y sus pies arden. Los adivinos. ¿Te gusta mirar el futuro? Vas a estar mirando tu espalda, con el rostro hacia la espalda esa. Su castigo. El rostro hacia la espalda. Los jueces corruptos están hirviendo en brea. En brea hirviendo. Los hipócritas están con capas de plomo bañadas en oro. O sea, en apariencia, ¿no? Igual que los hipócritas en la realidad. Parecen como buenas personas, pero desean tu mal, hablan tu mal. Los ladrones están en una fosa donde hay todo tipo de serpientes. En una fosa de serpientes. Los malos consejeros, por ejemplo, ahí está Ulises. Ulises tiene un mal consejo. Bueno, militarmente un buen consejo. Construyamos un caballo, nos escondemos dentro, ese caballo de madera, ya en la noche bajamos y abrimos los portones, pasen griegos a matar troyanos. Militarmente fue una estrategia buena, pero humanamente provocó muchas muertes. Pobre Ulises, ¿ah? Para allá, para acá, corre, chaché, ya está quemado, se envuelto en fuego. Las almas envueltas en fuego. Los autores de religiones o herejías contra el cristianismo, ahí está por ejemplo Mahoma. Las almas ahí son acuchilladas por demonios. Pobre Mahoma. Lo hacen como anticucho. Por allá, por acá lo apuñalan. Los charlatanes están con lepra. Luego tenemos a los traidores, donde vamos a encontrar cuatro partes. La caína, donde están los traidores contra sus familiares. La antenora, los traidores contra sus
contra su patria, Ptolomea los traidores contra sus amigos, y la Judesca los traidores contra sus líderes, contra sus profesores, contra sus maestros, contra sus padres. Y ahí está Satanás, está Lucifer, que es un gigante, que tiene un rostro rojo, un rostro negro y un rostro amarillento. Y además tiene alas enormes. Esas alas se están moviendo como ventiladores y enfrían el noveno círculo que es cielo. En el rostro rojo está triturando, está masticando Judas Iscariote, que traicionó a Jesucristo. En el rostro negro está triturando a Bruto. En el amarillo a Casio. Bruto y Casio traicionaron al emperador Julio César. Y después se van por un túnel y llegan al purgatorio, que es una gran montaña rodeada por enorme mar. Y van subiendo en el purgatorio, van subiendo hasta la parte más elevada del purgatorio, que tiene por nombre paraíso terrenal, y según Dante Alighieri, ahí fueron creados Adán y Eva, y como pecaron, de ahí fueron expulsados a la tierra. Y aquí están los 7 pecados capitales, los 7 pecados capitales que debe purificarse y que se purifican las almas en el purgatorio. Ojo, no olviden que ya dijimos que en el infierno son ubicados segundo pecado más grave. No, profe, si tengo pecados en empate, ¿qué empate? No, eso no hay, ¿no? Entonces, segundo pecado más grave te ubican, ¿ah? Si lograste 20 puntos en lujuria, 10 puntos en comer y comer, te pondrán pues como lujurioso. ¿Me jóvenes? Así es, ¿eh? Los Dante, aquí en el purgatorio, le ponen 7 letras P, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y conforme va subiendo, se va limpiando de los pecados capitales y ya puro, llega hasta la parte más elevada del purgatorio. Hasta ahí lo acompaña Virgilio. Luego Virgilio desaparece porque regresa al primer círculo del infierno. Ya aparece Matilde ahí. ¿Y qué le dice Matilde? Sabes que, Dante, te falta bañarte en 2 ríos. En el Eteo, para que olvides todo lo malo de tu vida, y en el Eunoe, para que recuerdes todo lo bueno de tu vida. Dante, por consiguiente, sin pecados capitales, sin malos recuerdos, únicamente con buenos recuerdos, mira hacia arriba y ve que viene un carruaje donde está Beatriz. Ese carruaje es jalado por un grifo. Un grifo es un ser mitológico, mitad águila, mitad león. Y así, Beatriz lo va conduciendo por el paraíso. Dante Alighieri manifiesta que el paraíso se basa en la teoría geocéntrica, o sea que la Tierra en el centro y alrededor giran la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, en fin, que son niveles del paraíso. Beatriz conduce a Dante, lo conduce por el primer cielo llamado Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Saturno, estrellas, primer móvil, hasta el Empirio, pero hasta el nivel bajo del Empirio. Hasta ahí Beatriz. Luego Beatriz se aparta de Dante Alighieri y aparece un santo llamado San Bernardo. Y San Bernardo va a ser el último guía de Dante Alighieri. Y San Bernardo guía a Dante hasta el nivel máximo donde estaba Dios. Y de ese modo, Dante logra su propósito, entrar en contacto con Dios. Veamos por aquí las preguntas. Uno, corresponden a la forma de la Divina Comedia. Emplea verbo tradicional, sí. La rima es perfecta y encadenada, correcto. Usa la estrofa llamada terceto, sí. Presenta una división tripartita, bien. Se divide en 100 cantos, sí, todas. 1, marcamos la B, todas. Vemos la segunda pregunta. Respecto al infierno,
de la Divina Comedia presenta una organización ascendente y montañosa. Ese es el purgatorio. Tiene forma de embudo y desciende, sí. Minos, con su larga cola, te indica tu ubicación, ¿cierto? Satanás no aparece como gobernante del infierno, sino como un castigado más, sumergido en hielo. Aquiles está en el segundo círculo, sí, como orgulloso, como homosexual. 2, 2, 3, 4, 5, o sea, la E. 2, la E. 3, respeto al paraíso. Dante guiado por Beatriz San Bernardo, sí. Se basa en la visión heliocéntrica del sistema planetario. Heliocéntrica, no, geocéntrica. Helio significa sol en el centro. Presenta diversos cielos, sí. En el sol están los sabios, por ejemplo, Salomón, San Tomás de Aquino, sí. En el empirio está Dios, claro. 1, 3, 4, 5, la D. 3, la D. En la 4 nos dicen de ellos quién está en el infierno. Sófocles no aparece en ninguna parte de esta obra. 1, 2, 3, 4. 4, la respuesta es la E. 5. En el fragmento de la Divina Comedia, él era la hora en que apuntaba el día y el sol subía al par de las estrellas como el divino amor. Luego por aquí dice Pantera pintada. Por aquí nos habla de león. Por acá de la loba. ¿Dos endecasílabos? Sí. Recuerden que la Divina Comedia todos los versos miden 11 sílabas. ¿Tres encadenados? Claro. Rima consonante, sí. Símil sieve, como el divino amor. La comparación es el símil. Y aquí están los símbolos: la pantera de la lujuria, el león del poder, del orgullo, de la vanidad, y la loba de la avaricia. O sea, todas. Pregunta 5, la E. 6. En la Divina Comedia, ¿qué vamos a hallar? El pensamiento filosófico religioso del tiempo de la Edad Media, sí. La teoría planetaria de Ptolomeo, claro, Ptolomeo fue el autor de la teoría geocéntrica, o digamos, uno de los fundamentadores. Su admiración por el autor de la Eneida, por Beatriz, ¿sí? El autor de la Eneida y Virgilio. Propuestas concretas sobre la forma del infierno, claro. Porque según Dante, el infierno es concreto, está bajo, en el subsuelo. Las 5 ciertos sobre tu crítica contra la iglesia de su época, sobre todo contra las autoridades. 6, la E. 7, sobre el infierno de la Divina Comedia. El noveno círculo abarca 4 recintos: Caín, Antenor, Ptolomeo y Escasio. El clero moral está en el cuarto círculo, sí, en lo pródigo y avaros. Homero está en el limbo, claro, el limbo es el primer círculo. Cleopatra es lujuriosa, sí. Epicuro es hereje, cierto. O sea, todas. 7, la E. 8, corresponden al purgatorio de la Divina Comedia. Las almas están en actitud de arrepentimiento y jamás podrán ascender al cielo. Un momento. En el purgatorio, las almas que se portaron de manera regular entran a purificarse y luego se van al cielo. Se descarta la 1. Es una montaña erigida, un gran lago máximo. A Dante le ponen letras P, cierto. Ahí se purifican soberbia, envidia, ira, sí. En su cúspide, según Dante, está el paraíso terrenal, donde fueron creados Adán y Eva. 8, la B. 9, respecto a los personajes de la Divina Comedia. Dante representa al alma en su trayecto por el más allá. Bien. Virgilio simboliza la inteligencia humana, claro, sabiduría. Beatriz representa la fe cristiana, ¿sí? Epicuro es ateo, no, él es hereje. Bruto es hereje, no, Bruto es traidor. 9, 1, 2, 3. La D. 9, la D. 10. La descripción más acertada del infierno. Un vestíbulo, o sea, una entrada. Un gigantesco cono invertido con 9 círculos que llegan hasta el centro de la Tierra. Sí. La respuesta a pregunta 10 será. 11. En su obra Dante expresa su admiración y amor por Beatriz. Sí. ¿Emplea monólogo interior? No, porque el monólogo interior es de los siglos XX y XXI.
plantea una simbolización del mundo, sí. Encierra la sabiduría medieval, ¿cierto? Plantea la temática de desolación, no. Hay tres temas ahí. Desolación en el infierno, esperanza en el purgatorio, disfrute en el paraíso. 1, 3, 4, 11 la B. 12. Acerca de la Divina Comedia, podemos afirmar, ¿está en Toscano? Sí. Giovanni Boccaccio fue quien sugirió, póngale divina, correcto. Recrea el tema amoroso inspirado en Beatriz Polinari. Un momento. El tema amoroso, inspirado por Beatriz, lo recrea en la vida nueva, en su obra La Vida Nueva. En la Divina Comedia, ella aparece como un símbolo, más bien cristiano y celestial. Esta obra constituye la doctrina política de los güelfos, no, es una obra de ficción. Contiene crítica a la política y moral de su época. Sí. 1, 2, 5, la C. 12, la C. 13. Además de lo estético literario, ¿esta epopeya de Dante tiene otros valores? Sí. Filosófico, sí, pero no porque encierre toda la sabiduría medieval. El arte, por ejemplo, no es filosofía. Histórico, sí, porque acá menciona que refleja personajes de su época y del pasado, sí. Matemático, porque menciona 9 círculos, no. Moral, sí, porque encierra conductas de esa época que hasta ahora se dan en los humanos. Lingüístico también, porque él decide valorar un dialecto del latín antes que el latín como tal. 2, 4, 5, 13, la E. Lo dicen en la 14, la selva oscura, ¿qué simboliza? Simboliza el pecado, la vida pecaminosa del mundo. 14, la B. En la 15 que relacionara, Minos es el guardián que con su cola te indica dónde te ubicas. O sea, la B. 1 con la B. Cerbero es el perro con 3 cabezas. 2 con la C. 3, Carón o Caronte es el barquero de la entrada al infierno, del río Caronte. 3 con la D. Flegia es el barquero de la laguna Estigia. 4 con la E. Y 5, Plutón, el dios de la riqueza. 5 con la A. Ahí está, B1B, 2C, 3D, 4E y 5A. A ver, esperen un minutito. Vamos a enviar lo que hay diapositivas para que tengan ahí también la información y los detalles. Enviamos en este instante a través del chat. Bien, jóvenes, ya está ahí para todos las diapositivas. Cuídense mucho, jóvenes. Será hasta la siguiente sesión. Hasta pronto, jóvenes. Cuídense mucho.